repitiendo y equivocándose o cómo enseñar y aprender mejor. El hilo que cose las ideas nacidas bajo el foco de la luz que llamamos atención crea conocimiento. Eso es aprender. Grabar lo aprendido es memorizar. Pero memorizar bien y aún aprender bien requiere de la repetición de lo que se aprende y con ello también se corrige y rectifica aquello que se aprendió. Y eso lo sabe cualquier estudiante. Y es que cualquier aprendizaje nuevo solo se ancla en memoria firme y consolida muchas horas después con el consecuente refuerzo de las redes neuronales que dan base a la memoria. Esta repetición tiene mucho fundamento neurobiológico en lo que conocemos el hipocampo, sede principal de las memorias explícitas. En las memorias del hipocampo ocurre este fenómeno del que ya hemos hablado en el capítulo 10 como potenciación a largo plazo y que consiste en que la repetición de un estímulo eléctrico logra producir cambios moleculares duraderos en la sinapsis de sus neuronas, cambios que se piensa son de alguna manera el recuerdo neuronal de lo ocurrido. Pues bien, hoy sabemos que ciertos neurotransmisores como el glutamo y el ion calcio son fundamentales para que tales cambios, memorias, se produzcan en la sinapsis y permanezcan en ellas largo tiempo. Pero volvamos a la repetición como fenómeno conductual cognitivo. Repetir quiere decir reevaluar y hasta equivocarse en el proceso de aprendizaje. De hecho, habría que considerar la equivocación y el error como eventos intrínsecos al propio proceso de aprendizaje y memoria. Cuando mencioné a la jirafa entrando en el aula y captando la atención de los alumnos, podríamos pensar en que ese evento producido solo una vez en la vida de esos alumnos se recordaría durante toda la vida, pero no es así. Para que verdaderamente se recuerde bien ese suceso, cualquiera que sea, se ha de repetir muchas veces, no desde luego con la repetición física de lo ocurrido, pero sí mentalmente. Y es que si el supuesto de la jirafa ocurriera todos, sabemos que lo repetiríamos verbalmente cientos o miles de veces al contárselo a todo el mundo. Y eso es lo que hace que se grabe con solidez el cerebro, pues necesita repetición de todo aquello que se tiene que aprender y recordar de modo importante. Solo con la repetición se podrá memorizar bien. Después, todavía quizás el resto de la vida, todo lo dicho sería en relación a lo perceptivo sensorial y en ese aprendizaje explícito que es la visión de la jirafa. Pero algo igual ocurre con los aprendizajes implícitos, sino más. Todo el mundo recuerda cómo aprendió a montar una bicicleta y la repetición constante y reiterada de ese proceso y a nivel más coloquial. Todos los hemos escuchado de nuestros padres muchas veces, por ejemplo, cuando a un niño se le enseña algo manual y en apariencia lo ha aprendido, el padre trata de repetirlo una vez más para dejarlo bien claro, pero a reglón seguido y de modo espontáneo. El niño exclama: déjame ahora hacerlo a mí, es decir, déjame ahora que yo lo repita y me equivoque solo, porque es solo con, con los errores cometidos y rectificación de los errores cometidos, cómo se experimenta una reacción emocional, aquella de la recompensa y y el placer, y con ella se sedimenta con solidez en la memoria lo que se ha aprendido. Y es que, permítanme decirlo otra vez, equivocarse
equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Todo esto también se puede observar en el niño cuando juega. El niño cuando juega y en lapsus de tiempo diferente repite constantemente lo que está haciendo. No desde luego a través de una repetición idéntica y automática, sino de manera que podríamos llamar complementaria. Esto es desde perspectivas diferentes, pero ya conducentes a resolver el problema. El niño durante el juego y tratando de alcanzar los mismos fines, como ensamblar las piezas de un juguete, lo repite tratando de conjuntar esas piezas, las mismas o diferentes, en tiempos y consecuencias distintos. Y eso es lo que hace que junto con la satisfacción final, el logro emocional que proporciona en este caso el ensamble del juguete se grabe más sólidamente en su cerebro, y algo similar ocurre, por supuesto, más tarde en el estudio del alumno adolescente y universitario en el proceso de razonamiento y aprendizaje de nuevas ideas o conceptos, o en el aprendizaje de las matemáticas o funciones ejecutivas. En definitiva, aprender bien y guardar memoria de esas asociaciones para luego poder evocarlas y que de verdad sirvan para construir conocimiento y memorizarlo, requiere repetición constante de aquello que se aprende unido a ese componente emocional de la experiencia. Y de esto sacamos también lección provechosa quienes enseñamos. Yo personalmente, cuando doy clases en la universidad, saco ventaja de todo cuando acabo de apuntar, y he comprobado que para el estudiante es de gran valor lo que yo llamo repetición convergente, es decir, reiterar una serie de conceptos básicos o relevantes desde perspectivas y con ejemplos diferentes a lo largo de una clase. Está claro que repetir constantemente lo mismo a los estudiantes sin tener en cuenta el impacto de esto sobre la motivación es negativo. De ahí la importancia del significado emocional cuando se insiste en un mismo concepto. Esta es pues la idea, es decir, arropar o unir los conceptos difíciles con significados emocionales que deben ser diferentes en cada una de esas 2 o 3 repeticiones del razonamiento difícil que queremos que aprenda y memorice el alumno. Es más, y esto es interesante, el beneficio de la repetición no solo recae en el que aprende, sino también en el que enseña. Esto último me recuerda a Cicerón cuando escribió aquello de que aprender bien había que enseñar. Precisamente quienes enseñamos nos damos cuenta del valor de este acerto. Y es que, en efecto, cuando uno enseña algo que previamente ha estudiado, se da cuenta de los errores que ha cometido durante el aprendizaje de aquello que creía sólido y bien aprendido. Uno estudia y se equivoca y repite y consulta varias fuentes y contrasta, y luego se vuelve a equivocar en detalles que después afina con más estudio, pero es finalmente más tarde en la exposición pública ante los alumnos cuando se tiene la experiencia de haber dejado algún cabo suelto en el hilo de esa comprensión del tema. Y es en ese momento, durante el discurso o razonamiento, cuando se da cuenta que aquello no estaba del todo bien hilado, y tras la clase corrige las lagunas y rectifica. Insisto, esa repetición soporta un beneficio doble, pues lo obtiene del profesor tanto para sí mismo como para los alumnos. Y algo más sobre aprender y repetir lo aprendido, y ese algo más refiero al sueño. Muchos datos apoyan la importancia del sueño en la consolidación de la memoria. Pues bien, también aquí durante el sueño repetir lo aprendido es importante. Hay experimentos muy curiosos realizados en el cerebro de pájaros, y en particular de los pájaros cantores, que avalan esta importancia de la repetición.
Cuando durante el sueño de estos pájaros se registra la actividad eléctrica de una sola neurona, patrón de potenciales de acción, localiza en áreas cerebrales que son importantes para el aprendizaje de las canciones. El patrón de actividad que se registra es muy parecido al registrado cuando el pájaro está aprendiendo a cantar. Algo así como si el pájaro durante el sueño estuviese repitiendo y entrando aquella canción. Esto nos lleva a la idea actual más aceptada de que durante el sueño el cerebro trabaja para cimentar, construir en bioquímica y anatomía, aquello que se aprendió durante el día y que es importante para el individuo. Para terminar, quisiera reforzar la importancia de este capítulo en relación con una área cerebral como es de la corteza motora suplementaria y su papel en la repetición mental de actos motores previamente muy bien aprendidos. Hay un ejemplo que creo que ilustra cuando digo cuánto digo y que además todo el mundo conoce. Me refiero a esos atletas de salto de altura que mucha gente los ha visto antes de cada salto, cierran los ojos y repiten mentalmente la secuencia de cada paso antes del salto y el salto mismo. Pues bien, precisamente en este proceso repetitivo es donde desempeña un papel fundamental esa área motora suplementaria que acabo de mencionar. Hay muchos experimentos que muestran la importancia de esa repetición mental y no tanto para la realización del acto motor mismo, sino también para el afinanciamiento emocional del éxito del salto.